Hola, sean todos bienvenidos a este ciclo de charlas especiales con Galileo. Estoy a mi lado acá con Carlos Sanguinetti, quien es economista y analista macro de Galileo, la administradora de fondos. Y a mi derecha tengo a Claudio Maulhard, quien es portfolio manager también de la misma firma. ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Gracias a ustedes por participar de este ciclo de charlas. Esto va a ser así. Vamos a hablar una primera parte de la macro global, de qué está pasando en el mundo y cómo podemos actuar como inversores en consecuencia, qué está haciendo también el equipo de Galileo para poder aprovechar las oportunidades que nos da el mundo. Y luego vamos a hablar con foco en Argentina también, bien dedicado a los inversores locales que quieren invertir solamente en el mercado local. Así que vamos a comenzar contigo, Carlos. Estamos comenzando, acaba de comenzar ahora en septiembre de este año, el esperado ciclo de baja de tasas de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, la pregunta acá para disparar, primero, es cómo aprovechar el accionar de la Fed en este nuevo escenario que se está dando y cómo está influyendo esto tanto en los mercados de Estados Unidos como en el resto del mundo. Bueno, en realidad el inversor lo está aprovechando desde diciembre del año pasado, porque el 13 de diciembre hubo una reunión de la Fed que se conoce como el pivot de tasas, donde la Fed ya avisó que los próximos 2 años iba a bajar la tasa. Entonces todo eso generó una holgura en las condiciones de liquidez del mercado mundial. De hecho, si tomamos a hoy, 12 meses para atrás, la bolsa americana subió 30%, el índice de bonos high yield mundial subió 16%, la plata invertida en fondos de money market pasó de 5 trillones y medio a 6 trillones y medio. O sea, que si bien la baja de tasa, como decís, acaba de comenzar, la fiesta empezó casi un año antes, ¿no? Entonces la pregunta que me parece que uno se debería hacer es cuánto más hay para raspar de esta olla, ¿no? Y eso va a depender particularmente, en nuestra opinión, de lo que pase en los próximos 6 meses en 2 economías principalmente, que son la americana y la economía china. Venimos de una economía americana que está muy firme, con un consumo creciendo casi al 3%, y hay un riesgo de recalentamiento de la economía. Y eso implica el riesgo de que la hoja de ruta que estableció el Banco Central no se cumpla y se tenga que cortar la baja de tasas antes. Eso puede impactar al mercado. Y el segundo hecho relevante, 5 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos, que puede generar un cambio en la política económica. Sobre el tema justamente de las elecciones, ¿qué escenarios posibles ves, ya sea que gane uno u otro candidato? Esa es una pregunta. Y una repregunta de eso mismo sería, ¿es posible que haya un escenario donde no importa, digamos, quién gane? ¿Cuestiones que se mantengan estables? Sí, quizás empezaría por la segunda. O sea, independientemente de quién gane, nadie habla del déficit fiscal en Estados Unidos. Obviamente que es tiempo de campaña, es tiempo de promesa de gasto, pero realmente no vemos ya, no solo en los candidatos, sino en los dos partidos, una conciencia de un ancla fiscal. Es un tema estructural que el mercado, de alguna manera, por ser la economía más firme del mundo, el mercado de bonos más líquido del mundo, la confianza que se ha ganado, eso todavía no ha impactado en el mercado, pero hay riesgo de que eso impacte, gane Kamala o gane Trump. Ahora bien, con respecto a tu primera pregunta, si gana Kamala es probable que haya menos cambios de que si gana Trump, simplemente porque continuará la administración demócrata. Pero bueno, eso va a implicar seguramente más gasto financiado con más impuestos. Mientras que si gana Trump, tenemos la experiencia de la victoria del 2016, pero con una gran diferencia. Él hizo una gran baja de impuestos, pero hoy en día el colchón para bajar impuestos no está. ¿Por qué? Porque la deuda por la pandemia, por los gastos de la pandemia y por la política expansiva, subió mucho la deuda pública sobre el PBI. Entonces hoy Trump no tiene el colchón que tenía en el 2016, entonces si gana va a haber una frazada corta, o sea, lo que haga puede impactar en el mercado de confiabilidad de la deuda, ¿no? Por el otro lado, en los dos, prometan lo que prometan, mucho va a depender de quién controle el Congreso. Y en el Congreso posiblemente haya lo que se llama gridlock, o sea, de que nadie tenga el control del Congreso. Ahora bien, dentro de las promesas de Trump hay una medida que no requiere aprobación del Congreso, que son los aranceles a la importación, que lo puede establecer el Poder Ejecutivo. Eso puede tener un impacto importante, primero en la inflación,
Y la segunda medida son las restricciones a la inmigración, que también puede tener un impacto importante en los costos, particularmente la industria de la construcción usa mucho inmigrante y eso puede afectar la inflación. Entonces, por más que Trump es alguien que le encanta las tasas bajas, las medidas que pueda tomar el día 1 pueden generar un problema inflacionario. Mencionaste que el escenario, digamos, base es el de una preocupación en torno a los niveles de deuda y déficit del mismo Estados Unidos. Como inversores, ¿qué se puede hacer allí? ¿Qué se puede aprovechar? Como inversores, digo. Sí. ¿Qué oportunidades nos abre esto? ¿Hay o son solo riesgos? Bueno, hoy tenemos, ha sido un muy buen negocio en el último año invertir en lo que llaman T-bills al 5%, con vencimiento de menos de un año. Hoy ya están rindiendo un punto menos, 4%, pero todo lo que es deuda de corta duración tiene un buen retorno y me parece que no tiene riesgo, ¿no? Sí, quizás evitaría la parte más larga de la curva por esto que te comento del riesgo de que la inflación, que en realidad viene bajando, el tema es hasta dónde va a bajar, ¿no? Y siempre obviamente que los bonos tienen un premio, una prima de riesgo sobre el nivel de inflación. Entonces hoy tenemos un bono de 10 años rindiendo el 4% con una inflación que está cerca del 3%, en general la tasa real es más del 1%, con lo cual hay más riesgos de que los rendimientos suban, o sea que los precios bajen, de que los rendimientos bajen y los precios suban, ¿no? Entonces, una oportunidad son los bonos de corta duración. Después, obviamente, la bolsa americana es muy profunda y hay oportunidades por la variedad que hay, ¿no? Desde en tecnología lo estamos viendo, una empresa que hace 2 años no estaba en el top 10 como Nvidia, hoy es la número 2, y si bien tiene múltiplos muy altos, es una compañía que sigue creciendo muy alto en ganancias. Bien, y de la misma forma, en los dos escenarios de que gane uno u otro candidato, ¿qué oportunidades presentan, más allá de la descripción de lo que pueda suceder con la macro, que se abre ahí en el mercado? Sí, Trump, como te decía antes, es pro libertad y uno en general lo que se benefician es el sector financiero en la bolsa. Tenemos el XLF en nuevo máximo, o sea que ya esto está metido dentro de los precios. Los sectores promete ampliar más la desregulación del sector petrolero, por ahí es un sector que puede beneficiarse porque últimamente con el precio del petróleo que han dado medio cabizbajo, las acciones han tenido una corrección importante. En general con Kamala los sectores regulados son los que andan un poco mejor. Perfecto. Vamos al otro lado del mundo, a China. ¿Qué riesgos ve en el plan de estímulo anunciado por el gobierno chino la semana pasada? ¿Fue? Bueno, el riesgo en realidad era quedarse cruzado de brazos. China hace 43 meses que está en un periodo de deflación. La inflación anual en China está en el 0%, los precios de las casas siguen cayendo y el desempleo sigue aumentando, con lo cual no hacer nada hubiera sido peor. Así que veo el plan de estímulo como más una oportunidad. De todos modos, me parece que vale aclarar que las medidas anunciadas no todo es estímulo. Una parte es estímulo y la otra parte es lo que se llama contingencia de riesgo. O sea, si esto seguía en la dirección que viene, el riesgo es una implosión en el sistema financiero como vivimos en el 2008 en Estados Unidos. Y también un problema en los gobiernos locales que fueron los que asumieron gran parte de la deuda. Entonces, parte de las medidas busca contener el riesgo, no son un estímulo. Después están las medidas de estímulo, el mercado apenas vio la noticia, la bolsa subió 40% en una semana, el ETF en la bolsa de Nueva York, el FXI, pero después al ver que no se plasmaba en cantidad digamos, en cifras concretas, devolvió la mitad de esa ganancia. Entonces el foco del mercado en este momento es ver qué magnitud va a tener las medidas de contingencia y las medidas de estímulo. El mercado está un poco nervioso, algunas de las medidas se van a anunciar de los detalles a fin de mes, pero los que tienen que ver con el 2025 recién se van a anunciar a fin de año y principio del año que viene. Entonces, de corto plazo me parece que va a seguir la volatilidad. Me parece igual que al mundo le importa lo que pase en China fuera de lo que rindan
potencialmente los mercados en China. Y ahí hay dos comentarios para hacer. Primero, como decía, China viene en una deflación. Esa deflación se contagió al resto del mundo. O sea, los precios de producción en Alemania están negativos. Los precios mayoristas en Estados Unidos están en casi cero. Y esto tiene que ver porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, si este estímulo chino y este plan de contingencia tuviese éxito, la deflación se va a moderar. De alguna manera, la deflación es un viento de cola que ayudó a la Fed. Entonces, si esto tiene éxito, ojo que el viento de cola se va a moderar. No digo que vayamos a un mundo de inflación, pero que esa ayudita que venía teniendo va a desaparecer, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es el mercado de commodities. Sabemos que China es muy importante en el mercado de commodities, particularmente en lo que es mineral de hierro, en lo que es la soja. Y en el mercado de commodities también este estímulo y estas medidas generaron expectativas. De hecho, apenas se anunciaron, en una semana el índice de commodities subió como un 5%, ahora devolvió la mitad de la suba. Creemos que los commodities además tienen un impacto muy importante en nuestra región en Latinoamérica, y vienen con un nivel relativamente alto, y creo que la sola posibilidad de que este estímulo funcione le da un piso a los commodities. Me parece que es una buena noticia para ese mercado. O sea, por lo que entiendo acá, toda la parte que está relacionada a la inversión en China, digamos, ya sea en el mercado de deuda chino, el mercado inmobiliario chino o mismo en compañías chinas, es una cuestión que sigue siendo de bastante riesgo, ¿no? Sí, hoy por hoy, digamos, los bonos soberanos chinos a 10 años rinden el 2% y diría que toda la población china busca refugio ahí. Creo que es más importante lo que implica para las finanzas mundiales, además que en China es un mercado que tiene control de capitales, ¿no? O sea, la bolsa china cotizando en la bolsa de Nueva York, las acciones, obviamente que es un asset class donde cualquier inversor global puede invertir, ¿no? Así que no sé si con eso te respondí. Perfectamente. Ahora el tema es, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con lo que mencionabas de los commodities. ¿Qué sectores o qué commodities directamente ves con más potencial que otros? Mira, te respondo un poco volviendo hace un año atrás, ¿no? En diciembre, un poco más de un año, casi 2 años, en diciembre del 2022, la economía china estaba en un brete similar a esto. Recién había empezado, yo llevaba un año la crisis inmobiliaria, pero hubo un rebrote de COVID que generó la decisión política de hacer restricciones muy grandes a la movilidad. Y eso generó un colapso de la economía. Un colapso que le costó muy caro a China, no solo en términos de nivel de actividad, sino que muchas multinacionales, por decir Honda, que tenían y se abastecían de parte de sus insumos en China, decidieron relocalizarlos en otros lugares del mundo por la desconfianza y la pérdida que le generó esto. Hoy estamos en una situación parecida. Ahora, cuando se anunció que se levantaban las medidas del COVID en diciembre del 2022, hubo un rally en commodities muy grande, particularmente en los industriales, pero duró una nada, porque se eliminaron las restricciones del COVID y la gente iba a volver a trabajar. No es que China iba a consumir más acero. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo presente hoy. Parte del plan es un plan de contingencia de riesgo. La pregunta sería, ¿va a volver la construcción de nuevas casas? Hay múltiples miles y millones, diría, de propiedades que quedaron inconclusas. Entonces, según el tamaño que tenga el paquete de contingencia para los gobiernos locales y les libere plata para poder ayudar a que se terminen esas propiedades que no están hechas, va a haber más demanda de acero, va a haber más demanda de hierro esponja, y entonces en ese sentido podría estimular alguno de los segmentos de commodities, pero va a depender de, digamos, de la letra chica de todo esto, y por eso el mercado va a esperar a tener los detalles bien concretos. No me quiero ir por las ramas, pero están todos estos pueblos fantasma, a veces estas ciudades fantasma en China que no son habitadas. Por mucho que las terminen de construir, ¿se van a poder habitar? ¿Va a haber un mercado interno de consumo en ese sentido? Mirá, actualmente se estima que el inventario de propiedades en China equivale a 3 o 4 años, lo cual es muy alto, ¿no?
Y esto se tiene que achicar para que la economía china arranque. Ahora bien, se estima que el grueso de ese inventario está en estas ciudades fantasmas de las que vos decís. No está en Shanghái, o sea, está en estas pequeñas ciudades. Ahí tienen un problema muy grande, digamos, ¿no? Porque también China, más allá de esta crisis inmobiliaria, tiene un problema de alocación del capital, porque el capital se aloca por una decisión del gobierno central, no por decisiones del mercado. Entonces, también terminar de construir ciudades fantasmas que no tiene sentido, ¿no? Así que ahí hay una letra chica, no tan chica, que vamos a ver cómo la resuelven. Bien, otro lugar de riesgos y oportunidades. Acerquémonos un poco más para este lado del mundo y hablemos de Brasil. Pregunta disparadora: ¿cómo evalúas estos primeros casi 2 años de gobierno de Lula? ¿Qué cosas ves positivas, qué cosas ves negativas y qué oportunidades se ven allí? Yo tenía más expectativas en este gobierno de Lula, particularmente porque es su tercer mandato y en su primer mandato se había mostrado muy pragmático, había sorprendido al mundo, no solo con la elección de un presidente ortodoxo en el Banco Central, sino con una ortodoxia fiscal que ha estado ausente en estos 2 años, ¿no? Además ha habido hostigamientos permanentes al Banco Central y además ha habido más de algún intento de volver a una Petrobras, no la que se construyó en los últimos años con directorios independientes, sino una Petrobras más política. Y me parece que lo está pagando muy caro Lula. Básicamente hoy tenemos una tasa real de interés de entre el 6 y el 7%, que perfectamente podría ser menor si hubiera más confianza de los propios inversores brasileros en su economía. Sin embargo, no terminan de confiar y ha habido salida de capitales, ¿no? Entonces, me parece que el balance es flojo desde el punto de vista de las expectativas que había, sin negar que es una economía con una gran fortaleza en su sector externo, que genera divisas, pero sin embargo, pese a eso, el real se ha depreciado más del 10% desde que empezó el año, y eso es fuga de capitales. ¿Hay una oportunidad de carry trade ahí? Bueno, para el inversor local, una es la mirada para el inversor local y otra es para el inversor internacional, porque el brasilero está acostumbrado a pesar en reales. Entonces, si soy un dentista y la tasa me rinde 10, 11, 12% con una inflación que está en el 4,5%, no tengo dudas de lo que tengo que hacer en renta fija. El problema está el inversor global, que busca un retorno en dólares. Si la moneda se me va a depreciar 10% y voy a sacar el 12% nominal, lo que me va a terminar pagando en dólares es menos de lo que gano invirtiendo en T-bills en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucho va a depender, o sea, si no hubiese fuga de capitales, el real no se debería seguir depreciando y sería una excelente oportunidad la renta fija en Brasil. Pero mucho depende de las señales. Me parece que hubo hace poco elecciones municipales, no le fue bien al gobierno, y lo que quería decir es que me parece que en febrero hay un hecho que puede ser relevante, y es que el Congreso cada 2 años nombra sus nuevas autoridades. O sea, el presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En Brasil el Congreso tiene mucho peso, tiene mucho lobby empresarial, agropecuario, y el Congreso puede torcer varias cosas. De hecho, ha impedido que Lula, en su heterodoxia fiscal, pueda lograr todo lo que buscaba. Por ahí tenemos alguna señal y por ahí tenemos un cambio dentro de Lula. Pero como dije al principio, lo veo de alguna manera un poco obcecado. Veremos, porque lo ha mostrado en el pasado que puede ser pragmático. En este tercer gobierno no lo está mostrando. El subtítulo de lo que, tomando los subtítulos de las cosas que decía, diría: no invertiría en Petrobras, ¿no? En este momento. ¿Dónde sí habría alguna oportunidad de inversión o prefieres no tocar Brasil, digamos? No. A ver, está buena la pregunta para no perder de vista algo. Brasil tiene una de las bolsas más grandes del mundo. La variedad de compañías que cotizan en Brasil en bolsa, en pocos lugares del mundo, salvo Estados Unidos, existen.
Entonces, no haría una generalización de excluir ese mercado por la alta tasa de interés real. De hecho, las acciones de Nubank han superado al precio que tiene Unibanco, Itaú Unibanco en la bolsa. Así que la variedad que hay es enorme y ahí pueden haber oportunidades, ¿no? Lo que sí, las señales para que el inversor local vuelque sus ahorros a la bolsa comparado con el retorno que le da un brasilero, la renta fija, es como no es atractivo. Bien, una gran pregunta de cierre de esta primera parte sería, de Estados Unidos, cosas que fui tomando, ideas u oportunidades de inversión en Estados Unidos, T-bills a un año, si gana Trump, ojo con el sector financiero y por ahí el petróleo, si gana Kamala, hay más oportunidades en los sectores regulados, en China hay que tener cuidado con la deuda, cuidado con el mercado inmobiliario, pero hay oportunidades que abre de manera global en el mercado de commodities, y Brasil, bueno, mucho cuidado porque por el tema de la inflación local, la renta fija le gana mucho a la renta variable. La pregunta, englobando todo, es ¿qué está mirando, qué está haciendo, cómo está estructurando sus instrumentos Galileo para aprovechar todas estas oportunidades que ofrece el mercado global? Bueno, un activo que no mencioné y que tiene que ver con algunos de los fondos que ofrecemos es la renta fija de alto riesgo high yield corporativa, ¿no? Que tiene rendimientos muy atractivos para el mundo actual en Brasil y en toda Latinoamérica, ¿no? Que pese a lo que han comprimido, los rendimientos hoy son rendimientos del 7,5, 8% en dólares, y donde por más que la tasa de interés en Brasil sea alta, la rentabilidad de las compañías, inclusive la de Petrobras, es muy alta. Brasil ha sido uno de los países del mundo que más ha incrementado su producción petrolera. Y es una compañía que paga muy altos dividendos. De hecho, la gran puja hace unos meses entre el gobierno y el board de la empresa es si se distribuye todo lo que se generó como dividendos o no. Y finalmente, el gobierno intervino, se tomó una decisión y después la decisión se revirtió y se terminaron pagando los dividendos. Así que ahí no excluiría. Después, obviamente, que en cada acción hay que estar viendo la evaluación, pero creo que hay sectores atractivos. Pero en cuanto a Galileo, los productos de renta fija en el mercado de high yield con el rendimiento entre el 7 y el 8% me parece que son muy atractivos. Han comprimido los spreads, pero los rendimientos en términos absolutos son muy buenos y son compañías que, si bien están en el segmento de alto riesgo, son compañías que en promedio el net leverage, o sea, el endeudamiento, está en niveles históricos relativamente bajos del 3,5. O sea, el nivel de solvencia es bueno. Estamos hablando de que China se está por embarcar en un estímulo para tratar de frenar la deflación. Es una excelente noticia para Latinoamérica, que básicamente una de sus fortalezas es exportar commodities. Entonces, el sector de renta fija corporativa lo seguimos viendo como un sector atractivo para el inversor global, máxime para los tiempos que se vienen en Estados Unidos, donde la economía va a empezar a desacelerar y la incertidumbre política por las elecciones puede hacer que parte, aunque sea una fracción de todo lo que se invierte en los mercados desarrollados como Estados Unidos, se diversifique a regiones como Latinoamérica. Con muy poco podés levantar mucho. O sea que inclusive la bolsa latinoamericana, en este panorama de tasas altas en Brasil, puede terminar recibiendo flujos positivos. De cualquier forma, un bono que esté rindiendo 7-8% es el doble de lo que está rindiendo un bono en Estados Unidos, ¿no? Sí. Un poco hablando de las ideas de inversión de Galileo, justamente, ¿cómo definirías qué es la filosofía de inversión de Galileo y cómo se lleva a la práctica? Sí, nuestra filosofía de inversión ha sido históricamente una filosofía basada en valor. Nosotros tratamos de mirar en profundidad, nos enfocamos mucho en las empresas, tenemos el análisis macro, pero hacemos mucho foco en las empresas y miramos las empresas, las visitamos y tratamos de descubrir los lugares donde hay valor, ¿no? Esa sería nuestra filosofía, tratar de buscar cosas subvaluadas
y a veces fuera del radar de los inversores en general, ¿no? Ya metiéndonos en el mercado argentino, ¿qué riesgos, qué oportunidades ves en el mercado local y cómo están ustedes preparándose para aprovechar lo que haya para aprovechar, digamos? Sí, las oportunidades que yo veo en el mercado local tienen que ver con el cambio de manejo en la política económica que estamos viviendo, ¿no? Argentina ha tenido una historia pendular que ha ido de políticas pro mercado hacia políticas completamente contrarias al desarrollo del sector privado. Y ahora estamos en la parte del ciclo que está a favor de que las empresas y que el capital fluya hacia los sectores más competitivos de la economía. En ese sentido, me da la sensación de que esa es una gran oportunidad a la que todavía le quedan cuanto mínimo 3 años por delante, y la oportunidad de largo plazo es que este tipo de políticas se termine consolidando y siendo una política socialmente aceptada para toda la comunidad, ¿no? Estamos hablando del equity, ¿no? Estamos hablando de la economía en general, ¿no? De la economía argentina, del equity y de que los negocios, aunque no tengan equity público, funcionen bien y hagan que la economía crezca. Me parece que el riesgo está muy relacionado con que, bueno, con que no se puedan consolidar estas políticas y la política en Argentina siempre ha sido un gran factor de riesgo. Si hay elecciones demasiado seguido y esas elecciones cambian los humores del mercado. Hoy parece que se ve bien la cosa, pero bueno, habrá que ver, falta todavía un año, ¿no? Y después otro factor de riesgo claramente viene de todas las cosas que Carlos ha dicho respecto del mundo. Si las cosas en el mundo cambian, los precios de Argentina han venido subiendo y están cada vez más, a medida que van subiendo, están cada vez más correlacionados con lo que pasa en otras partes del mundo. Particularmente el tema de los precios de los commodities, porque los sectores más competitivos de Argentina están definitivamente relacionados con los sectores productores de materias primas. En ese sentido, me da la sensación de que precios mucho más bajos de commodities pueden cambiar un poco el humor global hacia los activos argentinos. Hablemos un poquito del mercado de bonos. Aquí hablamos de los T-bills de Estados Unidos, de bonos de alto rendimiento de compañías en Brasil. ¿Cómo es el mercado de bonos en Argentina, tanto soberano como bonos de empresas? O sea, venimos de un rally tremendo y la pregunta es si aún hay espacio para seguir subiendo. Sí, voy a empezar por la parte más fácil, que es la de los bonos de empresas. Las empresas vienen de 4 años de un ciclo económico o de economía política totalmente diferente del que estamos viviendo hoy en día y para sobrevivir se ocuparon muchísimo de bajar sus niveles de deuda al mínimo posible. No existe en Argentina esa historia de la teoría de las finanzas respecto de cuál es la estructura óptima de capital. Acá la estructura óptima de capital es la que te permite sobrevivir. Y la que te permite sobrevivir en los malos tiempos, cuando aún el Banco Central te prohíbe pagar deudas, es no tener deudas, básicamente. Entonces, creo que el mercado ha reconocido la calidad de los emisores de deuda corporativa argentina y hoy esas deudas están transando con niveles de rendimiento que son muy cercanos a los del resto de América Latina. Hay un premio todavía por conseguir. Yo creo que en términos de ganancia de capital, ese premio debería ser ya no tan grande como el que ha sido en los últimos años, pero me parece que todavía ofrecen rendimientos atractivos que, como vos decías, son de aproximadamente 2 veces lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense. Y tienen para un inversor argentino un componente tributario de atractivo adicional, que es que los intereses que pagan los bonos corporativos argentinos para un residente es que no está sujetos al impuesto a las ganancias, ¿no?
Bien. Y en este mismo mercado de bonos local, ¿qué estás viendo con mayor interés? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Los bonos SER, Dollar Link, LECAPS, Sí, Hard Dollar? me voy a permitir un segundo para terminarte la respuesta a la pregunta anterior, para hablar un segundo de la deuda soberana en dólares. La deuda soberana en dólares, como vos bien decís, viene de un rally fenomenal. Los bonos valían 30 centavos o menos y hoy valen cerca de 60 centavos en promedio. ¿Queda espacio? Bueno, nuestra teoría es que los bonos todavía están en un nivel de precios que no significan ni que estamos bien ni que estamos mal. O sea, para nosotros hay dos escenarios posibles. Un escenario en el que Argentina vuelve a ser Argentina y se desploma y entramos en default como tantas veces a lo largo de nuestra historia y los bonos vuelven a caer a 30 centavos. Y un escenario en que Argentina tiene la capacidad de refinanciar su deuda en el mercado y en ese escenario los bonos deberían rendir menos de 10%. Bueno, hasta ese potencial hay un upside fenomenal y diría que sobre todo en los bonos de más duración. Nosotros hoy creemos que el gobierno está trabajando muy, muy fuerte para regenerar la credibilidad de Argentina, sobre todo desde el plano fiscal, pero también desde el plano de asegurar los pagos futuros de la deuda. Y hoy estamos todavía creyendo que hay un escenario para capturar el escenario positivo ahí, ¿no? O sea, de 30 a 60 es una gran suba, pero entre 60 y 100 hay un trecho largo por recorrer. Sí, los cupones son bajos, no creo que lleguen al 100, pero tal vez llegan al 80. Claro. ¿Y qué tipo de instrumentos les gustan más? No, a nosotros nos gustan en particular los bonos de ley Nueva York porque aún te dan tal vez un poquito menos de rendimiento potencial, pero muchísima más protección para el caso en que estemos equivocados y nos toca el escenario malo y tenemos que ir a una reestructuración. Todos los bonos soberanos globales y nuestra parte preferida de la curva está hoy entre los bonos de 2038-2041, que además de tener unas ventajas de legislación interesantes, son los que para nosotros ofrecen mayor potencial de apreciación en el escenario bueno. Bien, y en el mercado de acciones, dos preguntas. Uno, ¿qué estás viendo en términos de oportunidades, en términos de riesgos? Hay sectores que han subido muchísimo, pero todavía les queda upside seguramente. Entonces, ¿qué estás viendo en términos de oportunidades, en términos de riesgos? Y luego te voy a hacer la otra pregunta. Sí. A nosotros nos encantan las acciones. Nos parece, como decía antes, que las empresas de Argentina tienen unos managements fenomenales, que han sabido construir buenos negocios y que son una máquina de sobrevivir y que cuando ven la oportunidad, como en los buenos ciclos la han visto, han podido crecer sin aumentar mucho su endeudamiento, construyendo una buena calidad de activos. El mercado argentino hizo su pico en enero de 2018. Desde ahí hasta su punto más bajo cayó 86% en dólares. Claro, ¿qué oportunidad hay hoy? Porque desde ese punto bajo hasta hoy multiplicó por más de 6 en dólares. ¿Sigue habiendo oportunidad? Bueno, una oportunidad es, todavía no llegamos al pico de 2018 y hoy las empresas ganan más y tienen menos deuda. O sea, tenés una oportunidad desde el punto de vista de las ganancias y de los balances de las empresas. Una segunda oportunidad viene porque el gobierno, a nuestro entender, está generando fomento a la inversión de capital en los sectores más competitivos de la economía. Y varios de esos están representados en la bolsa y tienen mucho potencial de crecimiento. Nosotros, por ejemplo, el más evidente y más nombrado es todo lo relacionado con Vaca Muerta. Cuando uno ve los planes de inversión y de crecimiento y las proyecciones que hay,
y voy a dejar a salvo acá el hecho de que estamos relacionados con el mundo y si el precio del petróleo se desploma, parte de esto podría no cumplirse, pero uno también puede hedgearse contra eso. Y uno ve que realmente es muy creíble que en los próximos 2, 3 años las empresas dupliquen sus ganancias. Entonces, si es en 2 años, le podremos sacar 40% anual en dólares a nuestra inversión. Si es en 3 años, le sacaremos entre el 25 y el 35%. Bueno, a nosotros nos parecen retornos muy atractivos para generar. Claro, no son los que se generaron en los últimos 4 años, pero definitivamente son muy interesantes. Un poco de doble clic ahí a la hora de pensar en riesgos y oportunidades por sector. ¿Qué sectores ves más interesantes? Mencionaste el energético, sí. Pero ¿qué sectores ves más interesantes ahora y cuál que ves con un poquito más de cuidado, digamos? Sí, nosotros el sector que vemos más interesante, y así lo expresamos en nuestro fondo Galileo Acciones, es el fondo son las acciones del sector de petróleo y gas y particularmente las que están vinculadas con Vaca Muerta, ¿no? Acciones como Vista, YPF, Pampa, TGS nos encantan y creemos que nos dan, aún en un escenario en que no haya un furor internacional por Argentina, la posibilidad de que a través de las ganancias generemos el tipo de retornos que yo te estaba mencionando, ¿no? ¿El sector financiero cómo lo ves? ¿Ya subió mucho? El sector financiero subió mucho y creemos que ahí la oportunidad en el sector financiero, hemos sido contrarios nosotros en ese sector y este año nos ha costado un poco, pero bueno, como decía, nuestra filosofía de inversión no está orientada a ganar dinero en el corto plazo, sino en encontrar oportunidades en las que vemos más valor. Nosotros en el sector financiero el desafío que estamos viendo es que hoy toda la prensa alrededor del crecimiento de crédito se refiere a un cambio en la estructura del balance. Los bancos cambian bonos del tesoro por crédito al sector privado. Eso puede generar un pequeño margen de mayor spread de tasa de interés y algo más de ganancia, pero no está haciendo crecer el balance del banco, digamos. No está permitiendo que se apalanquen más los bancos. Lo que lo haría sería que retornara con fuerza el ahorro en pesos y crecieran los depósitos. Entonces los bancos tendrían nuevos fondos para aplicar a dar crédito y ahí sí, con un negocio que naturalmente debería ser de margen no muy grande, muy apalancado, te genera retornos para el equity mucho más atractivos y sostenibles. Nos cuesta creer que eso por ahora pase de manera muy fuerte. Deberíamos estar en niveles de inflación mucho menores o en niveles de tasa de interés para el depositante mucho mayores como para que el ahorro en pesos creciera con fuerza. Y hay un desafío adicional, a mi entender, que viene del hecho de que, como hubo muchos rumores en los últimos años de que el balance de los bancos iba a ser muy castigado, los bancos estuvieron con mucha razón a la defensiva. Así es que achicaron su balance, ¿no? Y yo creo que en todo ese tiempo fue o aprovechado, o por fortuna aprovechado por las fintechs, y muchos de los que podrían haber sido clientes potenciales bancarios hoy tienen una herramienta diferente con la cual hacer sus transacciones financieras que no pasan por los bancos. Me parece que ahí se perdió algo de potencial de crecimiento para el sector. La última gran pregunta sobre Argentina. Mencionaste al Fondo Galileo Acciones y mencionaste algo que me gusta mucho, que es pensar contrario o actuar contrario a lo que hace el mercado. Quería saber cómo construyen las carteras, cómo estructuran los fondos que tienen el mercado local. Mira, te voy a dar el ejemplo que tal vez es el ejemplo extremo, que es el del Fondo Galileo Acciones. El índice Merval tiene más de 20
componentes. El Fondo Galileo Acciones tiene 8 componentes únicamente. Solo compramos las cosas que nos gustan y las que pensamos que en el largo plazo nos van a dar los mejores retornos y en los malos tiempos nos van a defender con el negocio. O sea, aunque la acción baje de precio, el negocio no va a empeorar, que es lo que pasó con muchas de estas empresas en los malos tiempos. En momentos en que Argentina se pone de moda y el flujo manda, digamos, de alguna manera, puede ser que nosotros perdamos contra el índice. Cuando yo miro la historia del fondo desde el 1 de junio de 2015, cuando lo lanzamos, hasta hoy, nuestro retorno fue cercano al doble del índice Merval anual, digamos. Entonces, creo que tratamos de hacer una política de inversión muy consistente, muy transparente para el inversor. El inversor que elige Galileo Acciones sabe lo que hacemos, no se sorprende si tenemos alguna cosa u otra, porque sabe que la tenemos y ha sido elegida así. Y bueno, invertir a veces es más como debería ser visto como una maratón y no una carrera de 100 metros, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación con los clientes? Nosotros escribimos informes una vez al año que distribuimos a todos y después tenemos comunicación. Los clientes que quieren hablar con nosotros, tenemos este tipo de maneras de comunicación. Tenemos una cuenta de Twitter en la que expresamos lo que pensamos. Les hacemos saber las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Bien. Última, para los dos. Es difícil pensar en una persona determinada, ¿no? Pero no sé si cada uno de ustedes podría elegir 2 instrumentos que esté ofreciendo Galileo en este momento, pensando uno en un inversor más conservador y otro en un inversor más arriesgado. Uno que esté más enfocado al mundo y otro más enfocado a Argentina. No sé si quieren tomar ese desafío. Bueno, en un inversor global, el fondo Galileo Event Driven, o sea, el fondo que invierte en bonos latinoamericanos, que combina tanto deuda corporativa como en algún caso de deuda soberana, que repito, tiene un rendimiento de entre el 7 y el 8,5%, me parece que para un inversor conservador es un retorno, me nace decir excepcional, pero bueno, es un retorno jugoso, atractivo, ¿no? Venimos además de una cultura como argentinos donde uno no tenía moneda y trataba de preservarla comprando otra moneda, aspirando a 0 retorno de esa moneda, ¿no? Entonces, el dólar bajo el colchón. Que en esa, que uno pueda buscar un retorno del 7,5, 8% anual en una cartera diversificada, no es un bono que puede tener una sorpresa, sino una canasta diversificada gestionada profesionalmente, yo pondría la plata. Para Argentina, ¿qué podemos ofrecer particularmente para, sé que hay muchas opciones, pero para un inversor conservador y un inversor arriesgado? Sí,
más fuera del universo del Fondo Galileo Acciones, del que ya hemos hablado y que es mi niña mimada, diría que a mí me parece que para un inversor que hoy está dispuesto a tomar riesgo, es muy atractivo nuestro fondo vinculado de instrumentos vinculados a la inflación. Hoy no llegamos a hablar del tema, pero los títulos vinculados a la inflación están rindiendo alrededor de 12% real. Para nosotros no hace sentido porque en un escenario en que todo sale bien, la inflación se desploma, la parte de 12% fija no se va a sostener. O sea, va a bajar rotundamente y ya va a haber ganancias de capital para realizar. Y en un escenario en que sale todo mal, ya hemos visto que cuando las cosas van mal, las tasas de política monetaria son negativas en términos reales y las tasas y la inflación claramente va a ser un instrumento más atractivo. Así que ahí nuestro fondo es Galileo Multimercado 2, tiene un nombre que ya sé que no es muy atractivo, pero es nuestro vehículo que invierte exclusivamente en instrumentos vinculados a la inflación. Y para un inversor en pesos, menos arriesgado, más decidido a devengar una tasa que hoy es real en términos positivos, diría que nuestro fondo Galileo Ahorro, compuesto principalmente por títulos del gobierno nacional de corto plazo, las LECAPs, está teniendo un retorno atractivo para devengar hasta que se encuentre algo mejor. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Claudio. Lo último que te voy a pedir, ¿qué le dirías a la gente que está del otro lado para invitarlos a invertir con ustedes? Yo diría que nosotros tenemos una historia de más de 20 años administrando fondos. Creo que hemos construido una reputación de seriedad y de honradez y de buena gente, digamos, y de saber lo que estamos haciendo. Y tenemos todo un abanico de productos en los cuales el inversor puede elegir, desde instrumentos en dólares, que son de renta fija latinoamericana, que son los mayores del mercado, hasta instrumentos en renta fija en dólares de instrumentos argentinos y toda la variedad de instrumentos en pesos. Creemos que acá estamos y somos muy abiertos y transparentes con nuestros inversores. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti. Bueno, acá cerramos esta primera charla que vamos a estar haciendo con la gente de Galileo. Tomen en consideración todas estas miradas sobre la economía, tanto global como local, y bueno, anímense a invertir y hacer crecer sus ahorros. Gracias.